nosotros impactados. Entiendo que bueno, también usted se debe haber visto sorprendido porque esto estalle en este momento, en este contexto. Y bueno, usted fue quien acompañó a Lucas en todo este proceso judicial y personal. Sí, correcto. Nosotros conocimos a Lucas por el año 2008-2009, cuando culminó la causa que nosotros habíamos denunciado de los famosos boy lovers, aquellos Claro. que culminaron con una condena de prisión. Y cuando se terminó ese juicio, Lucas se vio representado y consiguió el teléfono del estudio, vino y nos contó que él también había sido abusado por similares situaciones y por personas cercanas a ese núcleo que habían sido condenados. Inmediatamente hicimos las denuncias que terminaron con condenas en el año 2018. El último de los autores que él señaló, que fue el librero Roberto Santi, que lo tuvo secuestrado durante 9 meses en una librería en Medrano y Rivadavia. Razón por la cual, en el marco de todas esas denuncias que pasaron por cuerpo médico forense, se hicieron pericias de naturaleza psiquiátrica, psicológica, siempre se dijo que Lucas no mentía y que Lucas tenía un discurso coherente, certero, preciso, que no había fábula, que no había imaginación, que no había maquinación en su decir, razón por lo cual se obtuvo condenas hasta el 2018. En 2018 nosotros terminamos ese trabajo profesional para él, notificamos de que habían obtenido una condena y comenzó luego la pandemia y nos enteramos cuando ya nos pudimos vacunar y volver a una vida un poco más normal en octubre, noviembre de 2021, que vino él a Buenos Aires y nos contó, dijo, miren, yo como me fue muy bien, no los quería molestar, a través de las redes, digamos, de internet, hice una denuncia en una fiscalía y me dijeron como respuesta esto. Cuando nosotros lo vimos, lamentamos que la causa estaba prescripta, pero claramente tenemos que creerle, porque ¿por qué no habríamos de creerle si en 3 oportunidades él detalló con lujo de detalles y culminaron en condena? Sí, además los testimonios fueron útiles para justamente la consecución de estas condenas. Ahora, doctor, ¿usted nos puede aclarar el tema de la prescripción? Porque la verdad es que no terminamos de entender cómo opera la ley Piazza en todo esto en relación a partir de cuándo se empieza a contar el plazo de prescripción y si usted coincide con el criterio técnico de que puntualmente estos hechos que denuncia Lucas, estoy hablando de la denuncia contra Jay Mamón, están prescriptos. Nosotros entendemos que no, lamentablemente, y nos lamentamos de no haber podido asistirlo en ese momento, porque entendemos que siempre que hay un conflicto de naturaleza entre los derechos de los niños y un derecho de un adulto a obtener un procesamiento o un sobreseimiento en un plazo cierto, deberá siempre estar por la Convención Internacional del Niño a los derechos del niño en ese conflicto. Lamentablemente, la ley Piazza, de alguna manera, y el juez un poco justifica en su resolución eso, que comienza a correr a partir del año 2015 respecto de hechos cometidos en el pasado. Lo cierto es que los hechos que se ventilaron en esa denuncia son cuando Lucas tenía aproximadamente 14 años, o sea, hace más de 16/17 años atrás, y la Fiscalía entendió el criterio contrario, de que no valía la pena iniciar un desgaste jurisdiccional sin sentido porque los hechos eran anteriores al plazo máximo cuya condena podría haber tenido estos hechos aberrantes, razón por lo cual, si bien nosotros no juzgamos con ese concepto, no podemos hacer nada en función de que la causa estaba prescrita. Ahora, doctor, hay algo que no me queda claro, porque usted dice que bueno, la denuncia que hace Lucas es posterior a la sanción de la ley Piazza. Yo no soy abogada, pero si entiendo bien, no, o sea, todas las denuncias posteriores a la sanción de la ley tienen justamente el beneficio de esta ley, que es la imprescriptibilidad de acuerdo a los plazos que esa misma ley estipula. Entonces, no entiendo con qué criterio se consideró que estaban prescriptos si la denuncia es posterior a la sanción de la ley. Correcto. Nosotros compartimos ese criterio y nos lamentamos de no haber sido querellantes en esa causa, porque muy posiblemente el resultado hubiera sido otro. De hecho, esa es, digamos, lo que Lucas nos dice en 2021, que valoraba nuestro trabajo, porque cuando nosotros lo asistimos, obtuvo condenas, y cuando él fue
directamente a la Fiscalía, la respuesta Sí, es formal o más, aparente lo fue una escuché a él prescripción. decir algo así como, más allá de, por supuesto, destacar la labor suya y de su estudio de abogados, que cuando los jueces tuvieron que merituar pruebas en las causas en las que él logró condenas, las cosas funcionaron de una manera y cuando fue a Fiscalía directamente le dijeron, listo, no, acá Sí, no hay lugar. prescripción. Ah, claro. Ahora, yo también le quería preguntar por algo que, bueno, nosotros lo que cubrimos actualidad política hemos escuchado mucho vinculados a causas de corrupción, que es esto de las cosas juzgadas írrita, porque claro, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito y si aquí ya hay un sobreseimiento, uno tiende a pensar que ya no hay nada para hacer desde el punto de vista jurídico. En el caso de, no sé, de los temas políticos o de corrupción, bueno, se considera que sí se puede probar que ese juicio tuvo, o esas absoluciones no estuvieron bien fundamentadas en la prueba, podría aparecer pruebas nuevas, etcétera. En este caso, ¿es aplicable esa figura o ya no hay nada que hacer desde el punto de vista jurídico? A mí me encantaría que se pudiera aplicar ese instituto novedoso que todavía no tiene legislación, pero sí es de creación pretoriana, como se dice a través de los jueces, lo que se llama la cosa juzgada írrita. Pero lamentablemente en este caso el juez se justifica en la resolución que Lucas nos mostró, diciendo que lo que queda es justamente el camino del juicio a la verdad, toda vez que no puede Sí. obtener una respuesta en el Poder Judicial porque justifica la irretroactividad de la ley penal y entiende que, a diferencia de la ley Piazza y de otros institutos que podrían haberlo asistido como para abrir una investigación, el juez termina siendo lugar, incluso el propio pedido de la Fiscalía, porque el juzgado Sí, no tenía mucha cuestión en cuanto al acusador público, en este caso, claro, quedaba en desiste de manos la del acción, Ministerio claro, Público Fiscal. claro, Claro, entonces es el propio Ministerio Público Fiscal el que le toma la denuncia tal y cual. decide no continuar la investigación para no incurrir en un desgaste jurídico. Doctor, una consulta que no me quedó claro. El hecho denunciado por su representado ocurre antes o después de la sanción de la ley Piazza. Es anterior. Claro, pero a ver si yo entiendo Pero bien. ahí no, Pero- ahí no No, corre estamos- el principio de la ley más benigna. Y no estaba Exactamente, vigente la nosotros ley Piazza en el entendemos momento del y- hecho. Es una pregunta que le hago para que Nosotros- nos aclare, nada más. Es correcto, sí, nosotros comulgamos con eso, pero nos encontramos con esas respuestas que a veces tienen las sentencias judiciales, que nosotros consideramos que son respuestas formales o aparentes, pero que en definitiva no son ninguna respuesta porque se basan en cortar y copiar precedentes de otros juzgados o de esos mismos juzgados Claro. que resolvieron Le digo, situaciones ¿sabe por que qué? no siempre son análogas. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque es lo mismo que se va a discutir en el caso Corazza. Tal cual. Pero perdón, Gustavo, Tal a cual. ver, y ahí yo quizá no estoy comprendiendo. La ley Piazza implica no solamente el momento en el que se cometieron los hechos, sino el momento en el que la denuncia va a ser Sí. radicada. Y yo entiendo que lo importante es que la denuncia se radique con No, posterioridad a la pero sanción de la ley, ¿o la estoy ley equivocada? No puede Sí, la ley penal no es someterse a retroactiva, hechos yo sé. ocurridos con anterioridad. Entonces, si el hecho... Sí, al momento del hecho lo que por eso apunta Piazza Gustavo no pudo es nunca que no lograr estaba que vigente la aquellos ley. que lo sometieron o que ejercieron sobre él hechos de violencia puedan ser juzgados, porque no estaba vigente la ley en ese momento. Claro, evidentemente fue el criterio que sostuvo el juez que intervino. Lo que pasa es que acá me Sí, parece, eso- no sé si coincidirá el doctor Moral conmigo, es lo que nos decía el otro día Mauricio de Alessandro. El tema de la prescripción, a ver, el juez tiene la obligación de tomarle la denuncia como pasó con la víctima 1 en el caso Corazza. Entonces, que se ocupe la defensa de pedir la prescripción, no el Ministerio Claro, el Público. fiscal, claro. ¿Es así, doctor? Sí, correcto. A veces los criterios de oportunidad o los criterios de objetividad del Ministerio Público tienen estas situaciones, que queda en manos del fiscal la decisión o no Claro. de investigar y de continuar adelante. Y muchas veces directamente se encuentran esas respuestas formales o aparentes. Y recordemos que Lucas, básicamente, cuando nosotros lo asistimos hasta el 2018, nunca mintió, razón por lo cual no tengo dudas de lo que Y él tampoco dice. está Es así. cuestionado en este, no digo expediente, tampoco se cuestiona en esta denuncia la veracidad o la verosimilitud de los hechos descriptos, doctor, esto hay que decirlo. Ahora, para cerrar, doctor, entiendo que desde el lado de la representación legal de Yaimamón se va a ir por dos líneas. Primero, tratar de probar
que no tenía 14 años al momento de los hechos, de establecerse esta relación. No sé si irán por la línea de los 16, de los 18, la verdad es que no está esclarecido. Le consulto esto. Y segundo, van a ir por la línea de la extorsión. Van a hacer una contradenuncia. Usted leyó seguramente el comunicado donde Jay Mamón dice, bueno, hay intereses inconfesables, soy víctima de un hostigamiento. Lo parafraseo. ¿Qué opina sobre estas dos cuestiones? Yo leí el comunicado básicamente le hace un flaco favor, porque de alguna manera dice que no todo lo que dice es verdad, razón por lo cual queda claro por su propio peso de que gran parte de lo que dice es verdad. Y además siempre hay que recordar que las relaciones entre un menor y un adulto no son asimétricas. Básicamente siempre hay un poder del adulto respecto del menor. Pero lo cierto es que de haber intentado una extorsión hace casi años de esta situación, Lucas no recibió nada y bien podría haberlo denunciado. Además, la extorsión requiere como presupuesto básico el pedido o la solicitud de una entrega de dinero o alguna cuestión, en este caso no es. Y conociendo a Lucas, la verdad que en todos estos años, hasta el 2018 que nosotros lo asistimos, jamás fue por el tema de la plata, era simplemente para buscar un poquito de paz en su interior y sanar. Porque inclusive, más allá de la resolución judicial esta que dice el juez, que dice que bueno, esto tendrá que ser buscado en lo que se llama el juicio de la verdad, o esos juicios éticos, Lucas lo tomó para él y dice, si la respuesta de la justicia me dice que el camino judicial no corresponde y es el juicio de la verdad, bueno, evidentemente lo pudo verbalizar el otro día, que nosotros nos enteramos también circunstancialmente, igual que todos ustedes, pero lo cierto es que no tengo dudas de que lo que dice es así y que además el interés de él no está motivado ni por hacerse famoso, ni por obtener un dinero, ni mucho menos. A Lucas lo que le interesó en su momento fue siempre que se condene y es más, él lo que procura es que nadie vuelva a sufrir lo que él sufrió cuando estuvo, por ejemplo, para mí el más aberrante, 9 meses Lo último, si llega la contrademanda, ¿usted lo va a representar? Siempre, nosotros lo asistimos siempre a Lucas en todas las situaciones que ha tenido, así que llegado el momento que descarto que lo van a hacer, lo asistiremos en lugar de él. Doctor Javier Moral, ha sido muy amable y nos ayudó a entender un poco el contexto de esta prescripción, que la verdad es bastante engorroso y no entendíamos por qué están prescriptos los delitos que describe la denuncia. Gracias, doctor, muy amable. Por favor, un placer. Hasta luego.